Hacemos lo que le planteaba José Luis de Tribuna, que usted debe responder en este momento. A ver, lo primero es separar. Una cosa es que esté acusado o que esté de alguna manera pesando sobre el ex vicepresidente un conjunto de imputaciones que se están indagando en la justicia, que obviamente él tiene que ir a declarar, la justicia establecerá lo que tendrá que establecer, pero lo cierto es que la causa real de la renuncia del ex vicepresidente fue una serie de circunstancias que se generaron a través del fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente y todo lo que a su alrededor ocurrió y lo llevaron a la renuncia. Independientemente de eso, el problema es que él renuncia a mitad de periodo o antes de terminar su mandato. Y ahí es donde surge el problema del subsidio, porque como bien se dice, si esto hubiera ocurrido al finalizar el periodo, los subsidios ocurren de manera automática, no hay ninguna normativa que lo supedite, salvo que obviamente hay que la resolución administrativa. Sí. En este caso, tanto era dudoso que la vicepresidenta pidió informes jurídicos y pidió 3 informes jurídicos. Y el informe jurídico de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo estableció que era legislador y que debía aplicarse el artículo 77, numeral 10. Lo que ocurre es que ella también tenía otro informe jurídico de asesores personales de su sector político y otro de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados hacía el raconto de que efectivamente no se había aplicado el artículo 77, numeral 10 en el caso de diversas renuncias a mitad de periodo, antes de terminar el periodo, y que se entendía, se había interpretado en la Cámara de Diputados que la renuncia, la aceptación de la renuncia implicaba el otorgamiento del subsidio. Yo creo que eso es un error. Es una mala interpretación y me parece que se usó mal durante todo este tiempo. Me parece que lo que corresponde es cuando termina el periodo, no hay duda. Es decir, ahí la persona solicita el subsidio, si quiere, si no quiere no, y es de orden, es automático, es decir, la resolución administrativa debe ser otorgarlo. Ahora, cuando la persona renuncia antes de terminar el periodo, es donde aparece el artículo 77, numeral 10, que está pensado para evitar esas renuncias que son resultado de acuerdos políticos non santos de reparto de banca. Bueno, pero es que en los hechos tampoco, aún en esas situaciones, se respeta la Constitución, porque se han dado sin una asamblea ni votación alguna a quienes se anticipan y renuncian. Votando la renuncia de Gonzalo Mujica y se tendría que estar votando el subsidio al legislador Mier. Sí. Exactamente. Y otra pregunta que me planteo, porque si vamos a evaluar... Hay un caso que Mónica Xavier, en el periodo pasado, senadora en ejercicio, fue electa presidenta del Frente Amplio. ¿Se acuerdan que el Frente Amplio estableció que era incompatible conseguir en el cargo? Presentó renuncia y pidió que se la aprobara por 3/5 de acuerdo al artículo 77, numeral 10 de la Constitución. O sea que ahí apareció la aplicación del artículo. Y me parece que esa era la interpretación correcta. Usted aclaró ahora un poco más el argumento, ¿no? Porque había quedado un poco confuso eso de que esas condiciones que llevan a la renuncia pesaran. Uno se preguntaba en el escenario anterior, que estaba un poco confuso en su argumentación, por ejemplo, si el diputado Esquerra tiene derecho a cobrar un subsidio cuando pide abandonar los fueros él mismo. ¿Usted qué cree en ese caso? A ver, él no ha dejado de ser legislador, que yo entienda, ¿no? O sea, por lo tanto sigue cobrando su sueldo, por lo tanto... ¿Y va a cobrar su subsidio pese a una cuestión...? No sé, yo creo que debería ¿Qué inhibe a alguien de cobrar el subsidio? Parece que nada. ¿Un fallo judicial adverso o tampoco? ¿Cómo, perdón? ¿Qué inhibe a una persona de cobrar el subsidio? Aun cuando hayas cometido delito, ponele durante tu gestión. Ese es un tema. No hay un vacío legal al respecto. No hay... Queda librado a la moral y ética de cada legislador si entiende que le corresponde o no. Yo quiero hacer una aclaración que me parece importante porque me siento aludido y de demagogo nada. ¿Por quién te sentís aludido? Por palabras de Alejandro, por las dudas, digo, no sé si era para mí, pero yo me siento aludido. A mí la política me parece que debe ser profesional, sin lugar a duda. Yo no quiero que solamente la gente con plata llegue a los cargos legislativos. Me parece que tienen que cobrar, me parece que cobran demasiado, perdóname, porque si un laburante, un oficial capacitado en el Zunca vive más o menos bien y cobra 70, 80 mil pesos, no veo por qué un legislador tiene que cobrar. No creo que tenga que tener licencia como tiene, ni trabajar 18 días, porque vos decías que vos trabajás todos los días, pero muchos no lo hacen. Entonces, hay un montón de partidas, entre ellas la de prensa, que lo digo sangrando por la herida, se usa mal. Entonces, me parece que hay determinados privilegios que no lo tiene que tener. 70% tiene un laburante común si lo echan.
Si renuncia, no tiene subsidio ninguno. Y es por 6 meses y el legislador tiene por 1 año. Me parece que, señores, vamos a equilibrar la cosa para que todo el mundo tenga los mismos derechos. Bueno, pero ¿está esa voluntad en el sistema político de eliminar privilegios o más o menos en prolijar la cancha, nada más? No, yo creo que se ha ido en un proceso de reducción sustantiva de privilegios. Uno tiene que mirarlo para atrás. Incluso a veces uno ve cadenas en WhatsApp que hablan de beneficios y privilegios que no existen. Por ejemplo, la jubilación especial. Todavía hay gente que cree que los legisladores, estando tanto tiempo en el cargo, tienen derecho a una jubilación especial. No, para nada. Es decir, los legisladores se jubilan como cualquier trabajador común. Es decir, aportan a la FAP, aportan al BPS, y cuando llegue la edad, y si quedan sin el cargo antes, no se pueden jubilar. Y está bien, yo creo que eso es un cambio con respecto al pasado, donde había un régimen especial de jubilación. Había un régimen terrible de importación de autos baratos, ¿se acuerdan? En los años 60, el 383, que un legislador cada año, increíble, ¿no? Cada año podía importar un auto sin impuestos, y obviamente lo importaba, después lo vendía, se ganaba la diferencia. Y además renunciaba para que entre el otro cada año a comprarse bueno, y el subsidio famoso era de 3 años hasta el año 92. O sea, las personas que quedaban, que no eran reelectas, que dejaban de ocupar un cargo, se acogían a un subsidio de 3 años. Bueno, se redujo a 1 año, ¿no? Sí. O sea, vamos en un camino, yo creo, y seguirá habiendo cosas que hay que recortar. Tampoco, yo no estoy de acuerdo con que a los políticos o a los legisladores y a los ministros, yo estuve de acuerdo, por ejemplo, cuando a los ministros se los equiparó al sueldo del legislador. Era una situación inaceptable que un ministro ganara menos, sustancialmente menos, que un legislador, cuando tiene una responsabilidad política importante. Y yo creo que está bien que los legisladores ganen bien, ganen muy bien, porque yo quiero también evitar que esas cosas sean motivo después de malos comportamientos. Pero tal vez lo que está me parece mal, que no es bueno que... y también quiero la ambición no tiene medidas exactas, digo, puede estar ganando muy bien y si la ambición lo lleva a corromperse... eso es verdad, eso es verdad. Yo quiero volver a mi argumento inicial, que es un argumento estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque yo creo que en este caso, como en todos los casos, lo jurídico está por encima de lo político. ¿Y qué es lo que dice lo jurídico acá? Con relación a los subsidios, el subsidio de Sendic está en una, digamos, en una bolsa, por decir así, el subsidio que se le otorga no solamente a personal político de cargos electivos, sino también a los que ocupan cargos de particular confianza o cargos políticos, ministro del Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Suprema Corte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hace falta renuncia, se habla de desvinculación. Y en este caso, yo que comparto el argumento jurídico del Frente Amplio, creo que soy el único acá que comparte el argumento jurídico del Frente Amplio, porque ni lo del Frente Amplio lo comparte, yo sí lo comparto, lo que creo que el argumento jurídico del Frente Amplio es inconsistente. ¿Por qué? Porque si no el legislador, como yo creo que no es, y el Frente Amplio también piensa que no es porque así lo votó, en realidad es un órgano, si no el legislador, es un órgano del Poder Ejecutivo. Entonces, todo el procedimiento está viciado de nulidad. ¿Por qué? Primero, si es del Poder Ejecutivo, tenía que haber presentado la renuncia a donde pertenece, ¿verdad? Que está previsto en la Constitución, artículo 150. La renuncia no era de consideración, se acepta la renuncia, llega la renuncia, se toma nota y se empieza a pagar el subsidio. Todo lo que siguió después, a mi juicio, está mal hecho. El Frente Amplio se inclina por esta interpretación jurídica, pero es inconsistente, porque si aceptara íntegramente las consecuencias de su propia interpretación, tendría que decir, señores, el subsidio que lo vaya a cobrar el Poder Ejecutivo. Y no lo hizo. Lo paga el pueblo, o sea que la discusión de fondo es la misma. Pero así no importa lo jurídico ahora, importa lo político nada más. O sea que tiene razón Mujica, importa lo político y no lo jurídico. Todo lo que tú decís puede tener asidero, pero lo que está aquí de fondo es que se le va a pagar un subsidio a Sendic que sale del bolsillo de la gente. Creo que eso es lo que en definitiva enoja y enoja mucho, más allá de la figura jurídica que se vaya a utilizar para pagarle ese dinero. Lo primero que enoja, coincido con Alejandro que hoy lo manifestaba, es que sea él mismo quien solicite este subsidio. Claro, me parece un chiste para una persona que tiene aspiraciones políticas porque ha dicho que quiere ser candidato en el 2019. Esto es decretarse su que conste en acta, 10 de octubre, día histórico, Pascal apoya al Frente Amplio. No, apoya el Frente Amplio. No te entendió. Es la interpretación jurídica del Frente Amplio que no te preocupes porque yo la apoyo. Él dijo 10 de octubre y hoy es 11, así que no corre. Pero
Nulidad en el procedimiento. Tenemos que despedirnos. Senador, disculpe por el alboroto, pero yo me pregunto, una vez más, y la dejo abierta, si el alboroto se genera por la figura de un vicepresidente, Raúl Sendic, o si se genera por los privilegios de un sistema político en general que le cuesta mucho, le cuesta bastante ir al fondo de los asuntos, ¿no? Yo creo que hay que saber distinguir, obviamente es discutible, es polémico, cuál es la línea divisoria entre los privilegios indebidos y el estatuto que deben tener ciertos cargos políticos. Bien. Y ahí hay un asunto que es de debate, necesariamente. Me parece que ese es el punto y creo que hay que discutirlo con apertura entre todos los ciudadanos, que los representantes y los representados. Además, los privilegios, llamémosle así por un momento, existen también en otros ámbitos de la administración que no tienen nada que ver con los legisladores y que de repente los legisladores tienen roles bastante más importantes desde el punto de vista de lo que después son los impactos en la ciudadanía, que otros cargos que están a lo largo y ancho. Recién ella decía, yo comparto, se han multiplicado los cargos de confianza. Y me parece una barbaridad. Bueno, forma parte de las discusiones de fondo, en realidad, a las que me refiero. Cada vez que hay una ley de presupuesto, cada vez que hay una rendición de cuentas, hay incremento de cargos de confianza. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, muchas gracias. Encantado. Les pido un momentito más de atención. Es porque estamos necesitando la solidaridad de todos. Para Melissa Silva Montano, que fue diagnosticada en mayo de este año con linfoma de Hodgkin, predominio linfocitario. La asistencial y el Fondo Nacional de Recursos no cubren su medicación. Y fíjense que el tratamiento tiene un costo de 92.000 pesos cada ampolla y necesita 6. Claro, después de lo que estamos discutiendo, plantear esto, estas son las cosas que te hacen ruido, ¿viste? Por algún lado hay mucha plata, pero acá estamos precisando 92.000 pesos por cada ampolla y se necesitan 6. Melissa Silva Montano, para ella es esta colaboración, está la cuenta de Oro, ahí está así en pantalla, y en Red Pagos también. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Hasta mañana. Te engañas si me quieres confundir.